Entre nos hay verdades que buscar, dudas vuelan, pero hay que confirmar con verifica. La verdad brillará, el engaño nunca nos atrapará. Buenos días, queridos usuarios de Verifica. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial. Para nosotros es un honor tenerlo. Él es un experto en lo que es el derecho parlamentario y ha ocupado un cargo muy alto en el Congreso. Él fue oficial mayor del legislativo. Querido César Delgado Guemes, para nosotros es un placer y un honor tenerte aquí como invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es una gran ventaja poder comunicarme con ustedes porque de esa forma uno trata de disminuir las brechas que existen entre lo que puede hacerse y lo que debe hacerse y lo que se hace, ¿no? Para mí es importante colaborar con ustedes. Muchas gracias, César, también por este espacio y tiempo en poder darnos eh, mayor idea, mayor luz en esto de lo que es la parte de fact-checking. Y justo ahora que vamos a ingresar en la época, en la carrera de elecciones, y cómo estos posibles congresistas pues, van a llegar con qué tipo de promesas también al pueblo peruano. Ok, yo quedo a su disposición. Muchas gracias. César, quería que nos comentes parte de lo que en tu libro, que se llama El olvido constitucional y vacío representativo. Allí comentas que hay efectivamente puntos dentro del ámbito político que lamentablemente los actores principales, que vendrían a ser aquellos candidatos de partidos políticos, no están o no están enterados o no están informados o es pura demagogia, ¿no? Lo que ellos hacen, cuando ellos llegan a hacer ofrecimientos que no les corresponden. Ellos saben, como te repito, o quizás ignoren, lo cual es gravísimo, ¿no? Porque es como que no saben a dónde están yendo, pero ellos suelen hacer ofrecimientos a la población, los llega a ilusionar y una población desinformada lo cree todo, ¿no? Entonces, ¿podrías comentarnos algo al respecto, por favor? Bueno, en el libro Olvido Constitucional y Vacío Representativo en el Perú, al que tú haces referencia, tengo un capítulo que se refiere a la posibilidad de una democracia con la mayor participación política del pueblo. Efectivamente, en los procesos a través de los cuales se gestiona la representación, que son procesos electorales, siempre se produce un paso anterior, que es el de la campaña, donde quienes realizan la propaganda de su programa tienden a utilizar una estrategia para alcanzar la mayor cantidad de votos, de manera que si ganan en las elecciones los escaños que la organización política espera ganar, puedan mantenerse durante el periodo constitucional eh, con el cumplimiento de las funciones que la Constitución establece y prevé. Cuando se habla de la estrategia de la campaña electoral, obviamente se está hablando de un esquema básico donde hay que tener presente quién es el emisor, cuál es el mensaje, cuáles son los medios que se van a utilizar para transmitir ese mensaje, cuál es la audiencia a la que se dirige el emisor, el mensaje y los medios utilizados y qué efectos se espera tener como consecuencia de esa campaña. Entonces, tenemos que, en la mayoría de los casos que se observa en el Perú, se confunde mucho al elector porque se le hace creer que el voto del elector es por una persona, pero en realidad, de acuerdo a nuestro sistema electoral, los votos no se hacen por persona, sino por organización política, con la facultad de poder alterar la lista de esa organización política mediante el uso del doble voto preferencial, donde sí es posible que tú señales quiénes de los candidatos de la lista sean los que tú prefieras que lleguen al Congreso y pues tienes dos opciones dentro de la lista que te presente la organización política por la que tú vas a votar. Pero lo fundamental es que estamos observando
desde ya hace algunos meses incluso, que en las calles aparecen mensajes: vota por fulano de tal, vota por mí, yo soy de tu confianza, etcétera, etcétera, cuando en realidad ya ahí empieza la distorsión, porque el elector cree que va a votar por una persona cuando debe votarse por una organización política. Y ahí el otro problema es que en nuestro sistema político carecemos de partidos auténticos, calificables como partidos, porque en general vemos que son prácticamente etiquetas de partidos que se generan con el propósito de alcanzar intereses particulares dentro del proceso electoral primero, y luego, una vez que llegan a una posición en el Estado, para beneficiar sus propios intereses privados, personales o particulares. Entonces, el esquema siempre es el mismo. ¿Quiénes son los emisores? ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué medios se valen los competidores? ¿Cuál es la audiencia a la que se dirigen y qué efectos esperan tener? Esos son los elementos claves de la estrategia de una campaña electoral. Con respecto al tema de los candidatos, ¿existen mecanismos legales para sancionar a estos candidatos que terminan ofreciendo a los votantes ciertas promesas fuera de sus atribuciones? En realidad no existe nada que lo prohíba ni que lo sancione, porque en realidad lo que ocurre es que se aprovechan los nichos de insuficiente información del electorado, y se ofrece lo que luego no se sabe si se podrá cumplir. Hay una gran brecha entre las insuficiencias cognitivas del ciudadano y el aprovechamiento que de esas insuficiencias cognitivas realizan quienes se pronuncian en una campaña electoral. La dinámica de la campaña electoral, más allá de la legalidad, supone la identificación de una audiencia. Si se identifica a una audiencia insuficientemente informada, se aprovecha y se maximizan esas ignorancias, esas insuficiencias cognitivas, para potenciar las posibilidades que tienen quienes realizan la campaña. Pero lo central es determinar quién debe realizar la campaña. ¿Son los partidos políticos, las organizaciones políticas o los candidatos? Y ahí vemos que precisamente eh, la, la opción del voto preferencial es la que genera grandes distorsiones en el uso de la democracia representativa, porque cuando en vez de organizaciones políticas o de partidos políticos tienes a candidatos que, por ubicarse mejor en la lista de la organización a la cual ellos pertenecen, realizan una campaña que tiende a promocionar y a favorecer la posición de ese candidato para ser elegido, obviamente lo que va a ocurrir es que el elector se deje seducir por una campaña que no coincide con las posibilidades de ejecución que tiene una vez que el representante llega a ocupar un escaño. Entonces, se trata de la distorsión que se realiza con el fin de que los candidatos a nivel personal alcancen un puesto representativo dentro de la lista del partido, a la vez que las insuficiencias de los partidos u organizaciones políticas, que no son los protagonistas en las campañas electorales. La campaña electoral siempre supone la planificación de objetivos, tener un plan de campaña, identificar cuáles son las características del electorado al que se dirige esa campaña, ver cuáles son las necesidades que deben satisfacerse, revisar cuál es la situación de los demás partidos en competencia en una campaña electoral, y a partir de eso tiene que realizarse las estrategias
para poder llegar mejor con un mensaje adecuado, con un mensaje correcto, con un mensaje auténtico a la población de la que se espera recibir el voto. Entonces, fundamentalmente, en este caso, ante lo que nos encontramos es ante las características de un electorado insuficientemente educado, insuficientemente informado, que se aprovechan por quienes manipulan la campaña desde competencias que son inciertas, porque nuevamente, los agentes de la campaña electoral debieran ser las organizaciones políticas, pero debido a la realidad del doble voto preferencial, quienes actúan individualistamente dentro de la lista de los partidos capitalizan esa posibilidad de manera que ellos encuentren un espacio y en ese proceso utilizan los medios y el mensaje para seducir a esa población insuficientemente educada, con insuficiencias en su propia educación cívica, en su propia educación ciudadana. Ante la ausencia de virtudes ciudadanas, se capitalizan los vicios de los candidatos para alcanzar un puesto representativo, cueste lo que cueste, y para ello consiguen la maximización de sus posibilidades dentro del proceso electoral. Retomando la pregunta de Matthew, si tú nos dices de que no hay una sanción, quiere decir de que si se hubiera pensado en sancionar, ¿eso dónde hubiera estado? ¿En lo que es la ley de partidos políticos o es algo, o es una norma que lo debe dar el Código Nacional de Elecciones? ¿Cómo se hubiera dado eso? En realidad, cuando tienes una ciudadanía bien informada, no necesitas de ninguna regulación. Lo que se necesita es que las virtudes ciudadanas sean distintas, sean mejores, que los ciudadanos conozcan mejor cuál es el rol que tiene el Congreso, qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, y que con la sola apreciación de la capacidad y de las competencias ciudadanas se excluya a quien tenga que excluirse, porque de lo contrario vas a tener un sistema burocrático que va a administrar sanciones, y ese propio sistema y esa agencia administradora de sanciones va a ser politizada y por lo tanto va a ser objeto de mayor problema que de soluciones. Tú no solucionas el problema con sanciones, tú solucionas el problema con la mejor competencia de los ciudadanos y con mejores virtudes ciudadanas, con mejor conocimiento del ciudadano de su sistema político. Es el desentendimiento que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento del Estado, sobre el funcionamiento de la sociedad política, del régimen político peruano, que se realiza todo tipo de desmanes. Las distorsiones se producen como consecuencia de la ignorancia y de las insuficiencias ciudadanas, porque no tenemos una ciudadanía con virtudes ciudadanas, es que se producen todos los errores que constatamos. No ocurriría lo que tenemos hoy en el Congreso de no ser porque nuestros ciudadanos no tienen conciencia de lo que significa el voto y de lo que significa que llegue un partido o que llegue otro partido a ocupar un puesto representativo. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación y también con la masificación de las redes sociales en esta posible difusión y control de estas promesas falsas que algunos candidatos tal vez puedan realizar durante las elecciones? Bueno, el rol de los medios de comunicación es crítico, porque los medios actúan como difusores de información. Si en lugar de difundir materias vinculadas a la farándula o aspectos banales de nuestro escenario político, los medios de comunicación utilizaran el poder que tienen para ayudar a que el ciudadano esté mejor informado, para ayudar a que el ciudadano se involucre cada vez más en los procesos políticos con los que se debe conseguir el bien común, el bienestar general. Obviamente, los medios de comunicación actúan como la mejor escuela para el ciudadano. La otra deberían ser en los hogares, pero en los hogares, si los padres no tienen suficiente conciencia, mal pueden enseñarle a los hijos qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto en materia de organización política en el Estado. Entonces, el rol que cumplen los medios de comunicación, señalando los excesos o las deficiencias
en el uso de mensajes que realiza el emisor de una campaña electoral, en esa medida es que se consigue elevar las posibilidades de que el sistema funcione mejor. Ese es el rol de los medios de comunicación. Es un rol didáctico, es un papel, si se quiere, académico, es un papel pedagógico, de manera que aumente la calidad de la educación ciudadana en el Perú. Ese es el principal rol que creo yo que tienen los medios de comunicación, más importante que pensar en soluciones de carácter legal. La ley no te soluciona nada cuando no tienes operadores competentes para utilizar la ley. Lo estamos viendo en el Congreso. Los congresistas son los que dictan las leyes. Si son ellos los que dictan las leyes, ellos mismos se las van a tener que aplicar. Entonces, ¿de qué te sirve que hayan normas para sancionar o para castigar cuando finalmente quienes dictan las normas y quienes las modifican o las interpretan son las mismas personas que las están dictando para su beneficio o para su perjuicio, como enemigos políticos? Entonces, estamos entrampados en lo mismo y tenemos que salir de ese entrampamiento a través de un tercer agente. Y ese tercer agente pueden ser los medios de comunicación, siempre y cuando no se presten a artimañas en las que ellos participan de las dificultades que tenemos cuando los partidos políticos se empeñan en maximizar beneficios, cueste lo que cueste. César, ¿podrías tú, por favor, mira, este video va a llegar a muchos estudiantes y como tú dices, es como una cadena, ¿no? Sabe alguien de la familia y luego informa al resto. ¿Tú podrías, por favor, decirnos cuáles son las principales funciones que tiene el congresista para que la gente sepa identificar cuando están engañados? Bueno, en principio hay muchas cosas que el Congreso no puede hacer. El Congreso no tiene capacidad para aumentar el gasto público, para crear escuelas, hospitales, carreteras. Esas son competencias propias del Poder Ejecutivo. Cuando te dicen yo voy a construir escuelas, hospitales, carreteras, puentes, lo que fuese, hay algunas competencias que son propias de los gobiernos regionales o de los gobiernos municipales, sean provinciales o distritales, otras que son competencias del Poder Ejecutivo. Entonces, el ciudadano tiene que conocer de manera eficaz qué es lo que sí puede hacer el Congreso. El Congreso lo que puede hacer es dictar leyes, pero no cualquier norma es una ley. Puede ser legislación, pero no puede ser una ley. ¿Qué es una ley? Una ley es una norma de carácter general aplicable sin excepción a toda la población. Esa es la razón de ser de la ley. Esa es una de las primeras funciones que tiene el Congreso, la dación de leyes, la aprobación de las leyes. Hay una ley cuando la ley es el medio eficaz para solucionar un problema de la sociedad. Hay una ley cuando las necesidades sociales de carácter general pueden ser atendidas mediante una norma de carácter general, no de carácter particular. Las normas de carácter particular las debe dictar el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales o los gobiernos municipales. Entonces, no cualquier cosa puede ser una ley. Hay muchos casos en los que en el Congreso se presentan proyectos de ley y esos proyectos de ley no tienen a la ley como el medio eficaz para la solución de los problemas que se menciona en las propuestas legislativas. Por ejemplo, tú puedes esperar que se solucione un problema de carácter económico a través de la creación de un impuesto. Los impuestos efectivamente tienen que ser dictados mediante una ley, pero hay que determinar si es que es efectivamente el impuesto lo que permite solucionar un problema de insuficiencias en la rentabilidad de la sociedad. Fuera de la ley, otro aspecto importante que se realiza en el Congreso es el control político. Mediante el control político, el Congreso permite que el Poder Ejecutivo y otros órganos, como los órganos constitucionalmente autónomos, sea la Superintendencia de Banca y Seguros, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, el Ministerio Público, etcétera, el Defensor del Pueblo, cumplan con las funciones que la Constitución les señala.
El control político supone la supervisión que realiza el Congreso respecto de las actividades que realizan cada uno de los órganos estatales. Esa medida de control, en el caso del Poder Ejecutivo, se realiza a través de las mociones de interpelación, de invitación, puede ser las mociones de censura cuando hay incumplimiento, o puede realizarse también algunos procesos de carácter jurisdiccional, como pueden ser las acusaciones constitucionales o las comisiones investigadoras. Puede realizarse igualmente el control del uso de potestades normativas que le corresponden al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede dictar decretos legislativos previa autorización por el Congreso. El Poder Ejecutivo puede dictar decretos de urgencia cuando así le exige una necesidad apremiante e imprevisible en el país para solucionar un problema económico. El Poder Ejecutivo también puede dictar algún tipo de tratado que no sean los que prevé la Constitución, que son reservados para el Congreso. Y el Poder Ejecutivo también puede dictar un régimen de excepción. Bueno, en todos esos casos en los que el Poder Ejecutivo tiene esas competencias, el Congreso es el responsable de asegurarse que los decretos legislativos dictados sean decretos legislativos que corresponden a la autorización que le da el Congreso al Poder Ejecutivo para que legisle mediante delegación. El Congreso tiene la competencia de revisar la constitucionalidad de los decretos legislativos, así como la constitucionalidad de los decretos de urgencia que por razones apremiantes puede dictar el Poder Ejecutivo. De igual manera, sobre la idoneidad en la discreción que tiene el Poder Ejecutivo para calificar un tratado como un tratado ejecutivo, de forma que no le haya correspondido al Congreso la aprobación de un tratado de carácter general. Y por último, el Congreso también tiene competencia de control respecto del uso de la facultad del Poder Ejecutivo sobre la calificación de los regímenes de excepción, sea como estado de sitio o como estado de emergencia. Esas son competencias centrales del Congreso. Entonces, si el ciudadano desconoce cuáles son las posibilidades efectivas que tiene el Congreso para actuar dentro de nuestro sistema político, se dejará engañar por lo concreto, por lo que a primera vista pareciera que le sirve a esa comunidad. Si yo tengo ante mí a una comunidad insuficientemente informada, que quiere que, por ejemplo, se construya un monumento a determinada figura de la comunidad, esa es una competencia propia de un consejo distrital, de una municipalidad distrital o provincial, de repente de un gobierno regional, pero no le corresponde pues al Congreso. El día, por ejemplo, que se califica como el Día del Chancho al Palo, esa conmemoración es un saludo a la bandera, no es necesaria, no ayuda a la consecución del bienestar general, pero si la población cree que eso le basta, obviamente está incentivando el mal uso de la facultad legislativa del Congreso para dictar una legislación que no tiene absolutamente nada que ver con el bien común. Creo yo que eso podría ser en principio, pero más allá, el otro asunto que queda siempre como residual es que además de las funciones legislativas y de control político, el Congreso tiene la potestad representativa. ¿Qué significa la potestad representativa? Obviamente, en un sistema político, el representante que es miembro de un partido político tiene la obligación con el Estado, con sus electores, pero también con el partido al cual él pertenece. Entonces, no se puede desconocer que durante el periodo de representación de un partido político o de un congresista, el congresista deje de representar al partido del cual él es parte y en el cual él se ha inscrito y al cual él pertenece. Entonces, la función de representación también supone la vinculación entre el partido y la población. Esto supone que el congresista recurra de manera frecuente ante las distintas circunscripciones por las que son elegidos, de manera que conozca mejor sus necesidades, sintonice y pueda recibir las denuncias o los pedidos que tiene la población
que puedan viabilizarse a través de las competencias constitucionales que le corresponde al Congreso, sea en materia legislativa como en materia de control político, para que se exijan responsabilidades a quienes incumplen con los mandatos constitucionales. Creo que en breve podría decir eso de manera que se conozca. Lamentablemente, las funciones que tiene el Congreso son de carácter general, no son de carácter específico, concreto ni específico. Por eso es que cuando se ofrecen aspectos muy puntuales, ya existe una primera distorsión, porque lo que espera mucha población desinformada es que se atiendan aspectos muy puntuales. Quiero una carretera, quiero un hospital, quiero una escuela, quiero una comisaría, quiero una prefectura. Bueno, todo eso es competencia del Poder Ejecutivo, y cuando se lo solicita o espera que lo consiga un congresista, ya erró. Ese es un primer y grave error dentro del sistema político. Eso es lo que podría decir en síntesis sobre la pregunta que me hace Sibeth. Perfecto, César. Bueno, nos queda claro que algo que puede ayudar a la población definitivamente como algo primordial es la información, ¿no? Tú no dices de que no hay ley que valga en realidad, sino una población bien informada para que no lleguemos a tener congresistas de baja calidad a veces, ¿no? Y que no nos engañen. Mati, ¿tienes algo que agregar? Sí, bueno, con eso también nos ayuda mucho a esclarecer en esta nota que estamos creando, eh, y sobre todo poder informar a nuestros compañeros de clase, y por qué no, al momento de publicar esto va a estar también público, probablemente a otras personas que no suelen conocer y se suelen guiar de estas promesas de que van a hacer un puente, que probablemente realicen reconstrucción de algún colegio. Y claro, somos humanos y solemos llevarnos por esas emociones, por ese sentimiento de esa persona se va a cumplir, que muchas veces terminan dejando abandonado a la población. Porque claro, no está dentro de sus funciones como bien nos mencionas, y las leyes que realizan ellos muchas veces solemos ver que está casi a favor de ellos en lugar de un beneficio ya público, que es lo que se buscaría eh, como congresistas, como parte de este poder que ellos representan. Mira, para mí lo más importante, Ivette y Matthew, es no perder de vista el papel protagónico que tienen los partidos políticos también en este proceso pedagógico, didáctico y educativo con la ciudadanía, porque si ellos son los que se dirigen directamente a la población en una campaña electoral, ellos también son responsables y son los agentes directos de la comunicación entre el Estado y la población. Son los partidos políticos, además, una pieza fundamental, porque ante las deficiencias, ante las distorsiones, ante las insuficiencias cognitivas de la población en materia de nuestro sistema político, a ellos les corresponde capacitar a sus militantes de forma que a quienes nos proponen como candidatos, a esas personas les podamos exigir el cumplimiento de las competencias del perfil representativo, como en cualquier empresa. El Estado también tiene puestos que deben ser ocupados. En el caso peruano, para el periodo 2026-2031 tendremos un Congreso bicameral. Ese Congreso bicameral supondrá 60 senadores, 34 de los cuales serán elegidos en distrito múltiple, y la diferencia frente a los 60 en distrito nacional. De igual manera tendremos 130 diputados. Entonces se necesitará que el conjunto de los congresistas, que serán 190 en total, cumplan con el perfil que tienen los puestos de diputados y de senadores de acuerdo a las funciones que establece la Constitución que deben cumplirse. Los partidos políticos son los responsables de capacitar a sus militantes en las listas que nos propongan para diputados y para el Senado, de forma que quienes lleguen a ocupar un escaño estén
preparados y sean competentes para gestionar la representación que el país espera que ellos tengan. Entonces, los medios de comunicación, tanto como pueden actuar positivamente con la difusión del rol que tiene nuestro sistema político y las competencias que tiene el Congreso, los medios de comunicación también son un medio crítico importantísimo para asegurarse que los partidos políticos cumplan con capacitar a sus militantes de forma que los candidatos que nos propongan sean candidatos competentes para realizar una adecuada gestión representativa una vez que el partido y sus militantes lleguen al Congreso y ocupen un escaño representativo, sobre todo teniendo en consideración el factor azaroso que tenemos. Como ustedes conocen, en los últimos periodos electorales, el promedio de electorado que tiene representante en el Congreso es de aproximadamente el 45 o el 48%. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente un 30% del electorado que prefiere o que no puede votar, otro 20% que va a votar, pero que vota nulo o que vota en blanco, y aproximadamente un 10% que vota y vota por un partido, pero ese voto de ese 10% no alcanza a pasar la valla electoral. Entonces, finalmente tenemos aproximadamente solo entre el 40 y el 45% que tiene representante en el Congreso. Es más, en el periodo 2016 al 2019, solamente el 36% del electorado tuvo representación. El resto, más del 60%, el 64% de la población no tuvo representante. ¿Por qué? O porque no votó, porque votó nulo o blanco, o porque no se pasó la valla electoral. Entonces, el sistema electoral no puede darnos más que lo que el propio ciudadano quiere para sí mismo, sea porque no concurre a votar, porque vota nulo o blanco, o porque por el sistema electoral no se llega a pasar la valla electoral. Entonces, estas deficiencias de carácter matemático son las que van acumulando las imperfecciones de nuestro sistema representativo, porque el propio ciudadano es el agente de los resultados que tenemos en un proceso electoral. Estas cosas son las que también tienen que tenerse presentes y deben difundirse de manera que el ciudadano tenga conciencia de las consecuencias que tiene el ejercicio de su voto en un proceso electoral. El otro factor que también genera esa sensación es el excesivo peso que se le da al factor demoscópico, es decir, al rol que tienen las encuestas de opinión, porque se dice el Congreso solamente es aprobado por el 2%, por el 5% de la población, pero ¿cuál es el problema? Que las encuestas de opinión pierden de vista que en la muestra representativa de la población a la que le consultan si aprueba o no aprueba el Congreso, las encuestadoras de opinión no toman en consideración por quién votó la persona a la que se le realiza la encuesta. ¿Qué pasa si la muestra representativa, por azar o por esas cuestiones aleatorias propias de un sistema estadístico, toma esa muestra entre ese 60% de la población que o no votó o votó nulo o blanco o al haber votado no alcanzó a pasar la valla electoral? Esa información no te la dan las encuestadoras de opinión. Entonces, el juicio que nos formamos a partir de los resultados de las encuestadoras de opinión también es un resultado que tiene que ser apreciado críticamente. No cabe no discernir respecto de la información que te proporcionan las encuestadoras de opinión, porque hay información insuficiente cuando te muestran unos resultados sin que tú sepas por quién votó la persona que dice desaprobar al Congreso. Ese es el otro problema que también hay que tener presente y que forma parte de la educación que debe recibir el ciudadano, de forma que no tome a pie juntillas, como lo hacen incluso muchos medios de comunicación, desacreditando al Congreso o a cualquier institución pública a partir de una información insuficientemente adoptada y transmitida por las encuestadoras de opinión. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Mati, ¿quieres agregar algo? Porque ya vamos a terminar. Sí, justo otra vez, muchas gracias más bien, César,
por ese espacio y tiempo de nuevo. Y claro, como bien mencionas, al final de cuentas tenemos un montón de personas que forman parte de una lista política y son las cabezas de estos partidos que en realidad también deben de tener esta formación. Una precisión. El que tengas un doctorado, una maestría o un título universitario no te garantiza absolutamente nada para el ejercicio de una correcta representación. Por ejemplo, tenemos a congresistas que han sido elegidas sin tener siquiera primaria completa, como la señora Hilaria Supa. Ella era una auténtica representante de la comunidad de la cual ella formaba parte, no tenía educación primaria completa, no tenía educación secundaria, no tenía ningún título universitario, pero era una muy buena representante de la comunidad. Entonces, de lo que depende mucho es de la calidad humana que tiene la persona que llega a un puesto representativo como auténtico representante de los sentimientos y de la cultura y del bien común de la comunidad a la cual él pertenece. Ese mito de que el título universitario te garantiza nada es falso, no te garantiza absolutamente nada y estamos viviendo una mentira descomunal cuando creemos que los doctorados o las maestrías hacen que nosotros seamos mejores ciudadanos. La ciudadanía no depende del título universitario, depende de la calidad y de las virtudes que tenga el ciudadano. Sí, completamente de acuerdo. Recuerdo que una de las siempre se dan esa controversia que tú mencionas, César, en los medios de comunicación sobre todo, ¿no? Y una vez mencionaron que si el requisito en este momento para ser congresista es solamente tener la edad de 25 años, no necesitas una instrucción, y que si se diera el caso de que se quiera modificar eso, se entra ya en lo que ya un poco de discriminación, porque hay gente que tiene muy buen nivel, pero no tiene un nivel de instrucción superior. Y es más, se da el caso también que muchos escándalos que han habido de falta de ética, lamentablemente se ha dado con personas que tienen un nivel instructivo alto, ¿no? Entonces, tienes razón en ese sentido. Nivel eh, educativo y además nivel económico, ¿no? Así es, así es. Así es. Qué lástima que tenemos tan poco tiempo para conversar contigo porque en serio que eres una fuente inagotable de conocimiento al respecto. Pero te queremos agradecer muchísimo. Nos ha quedado claro que la información es base de todo esto y a nosotros de verdad que nos fortalece ese punto porque es justo tenemos un portal informativo, ¿no? Que queremos que esto llegue a más personas, esto se va a colgar en YouTube, va a ser público, de acceso abierto y ojalá que haya mucha gente que pudiera verlo y pudiera analizarlo y darse cuenta de que está en nuestras manos nuestro destino, ¿no? No es fácil de ir a votar y queda allí, Dios no importa, todo depende de nuestra buena decisión. ¿Y cómo puede ser esa buena decisión? Bajo la información que recibamos, ¿no? Y que la apliquemos. Muchas Así gracias, es. querido César. No, Muchas al gracias contrario, por gracias a ustedes por la oportunidad. Buenos días, hasta para luego. nosotros es un honor haberte tenido aquí y espero de que en la próxima pudieras también estar con nosotros en Con el una nueva mayor gusto, oportunidad. con el Muchas mayor gracias, gusto. querido César. Y para ustedes, queridos amigos, gracias por seguirnos y recuerden que este portal Verifica van a encontrar información confiable en un solo clic. Muchas gracias y hasta pronto. Verifica.